defensa de los valores locales, como ha comentado Vicente, un proceso productivo eficiente y equitativo, el fomento de la cohesión territorial, es decir, tratar que todos los recursos y que todos los desarrollos de los territorios dentro de nuestra región tengan un tratamiento equilibrado y un desarrollo equilibrado. La incorporación del I+D+I es fundamental. Aquí ya se ha mencionado anteriormente. La incorporación de la tecnología hoy se revela como uno de los aspectos esenciales para desarrollar actividad turística sostenible. Es mucho menos agresiva que el tratamiento tradicional que ha tenido el turismo. Y luego, además, presta unas posibilidades extraordinarias al empresariado para poder ser mucho más competitivo de lo que realmente puede ser actualmente. La transparencia, la participación y la codecisión nos parece que son elementos absolutamente fundamentales, o sea, incorporar a la ciudadanía nuevamente a la política, no dejarla al margen. No se puede planificar en los despachos, hay que saber qué es lo que quiere la gente. Está muy bien saber muchos datos de tipo cuantitativo, pero también tenemos que saber cuáles son los aspectos cualitativos. Tenemos que testar al sector, tenemos que testar a la población local y tenemos que saber cuál es el modelo de desarrollo que estarían dispuestos a compartir con nosotros y estarían dispuestos a implementar con nosotros. Y aquí me he adelantado, es decir, la implicación de la ciudadanía. Para nosotros esto es un aspecto fundamental. Podemos hacernos cualquier planteamiento, el que deseemos, el más idóneo, el más meditado, el más teórico, como queramos. Pero si no implicamos a la ciudadanía que sea capaz de emocionarse con la posibilidad de hacer una actividad turística, que le reporte, que haya un flujo, un intercambio de impresiones, un intercambio de experiencias entre el visitante y el ciudadano y que éste a su vez sea capaz, el local, de ser anfitrión, difícilmente podremos tener una actividad turística rentable y mucho menos sostenible. El plan Más Interior, como os comentaba Vicente, mañana vamos a presentar un avance del borrador, está muy avanzado, por decirlo de alguna manera, pero queremos comprobar que todo un año de trabajo, es decir, esto empezamos a trabajar con el sector y con los actores públicos y privados y actores socioeconómicos en el mes de noviembre de 2012, queremos ahora presentarles el fruto de todo este trabajo y que, además, nos vayan a refrendar efectivamente si eso es así, si piensan que no es así, si piensan que falta algo o si hay elementos que deberíamos de contemplar y aún no lo hemos hecho. Los principios que basculan o que, digamos, redondean la elaboración de este plan siempre han sido elementos que para nosotros contribuyen a que efectivamente sea un plan integral de desarrollo turístico sostenible de Andalucía. Y para ello, ¿cuáles son los elementos esenciales que nosotros hemos tenido en cuenta? Mirad, hemos hecho una elaboración abierta y participativa. Como os digo, empezamos en noviembre, mañana, un año justo después, les presentamos el trabajo y en ello han participado de manera activa, directa, 440 personas aproximadamente, más las 200 que se prevé participen mañana. También las vías de participación no solamente han sido a través de reuniones y a través de congresos, sino también utilizando las tecnologías. Es decir, siempre ha habido un canal abierto, turismonuevasideas.org, que os invito a que lo introduzcáis en él, ahí vais a ver todo el proceso de planificación que está abordando la Consejería de Turismo y particularmente con el Plan de Interior. Ahí hay jugosa documentación que os puede mostrar programas, que creo que, no me voy a detener mucho en ello porque restaría tiempo al resto de mis compañeros de debate. Pero sí indicaros que tiene específicamente dos programas, uno dedicado a la sostenibilidad y otro a la utilización de infraestructuras y equipamientos que están en desuso. Hemos tenido una época de bonanza enorme en la economía mundial y eso nos repercutió a nosotros también en Andalucía. Hicimos mucha expansión, muchas infraestructuras que ahora no somos capaces de mantener. Entonces, ahora mismo urge. Es absolutamente necesario hacernos un planteamiento, una planificación para poder tratar de darle salida a tanta infraestructura que está en desuso, que no sabemos muy bien qué hacer con ella y sobre todo no sabemos cómo mantenerla. De otro lado,
está enfocado al desarrollo local. Es decir, este plan no es un plan turístico al uso, es un plan que tiene vocación de dinamizar las economías locales en todos sus ámbitos, en todo su espectro, es decir, ir generando economía de escala. No queremos que la gente se vaya de los pueblos, lo que queremos es que encuentre actividad para seguir quedándose en los pueblos, en sus municipios. Este plan afecta potencialmente a 704 municipios de Andalucía. Quedan excluidos todos los municipios del litoral y también los municipios que son mayores de 100.000 habitantes, las capitales de provincia. Está dirigido este plan, además, a explotar varias cosas. De un lado, la complementariedad y las sinergias. Complementariedad entre recursos y segmentos. Y complementariedad también entre esfuerzos que puedan realizar las administraciones. No es posible que actuemos de manera independiente. Yo sé que los que estáis ahí diréis, bueno, pues lo único que tenéis que hacer es sentaros, pero hasta eso es difícil. Pero hay que hacerlo, es decir, todos los recursos que estamos poniendo a disposición del desarrollo turístico desde todas las administraciones deberíamos de sentarnos para tratar de coordinar esa acción y hacer que sea realmente complementaria y aprovechar las sinergias entre unos y otros. Los recursos son limitados y tenemos que tratar de hacer que sean mucho más rentables. La especialización inteligente del interior. Esto no solamente responde a la nueva estrategia del marco de financiación europeo, el nuevo marco de financiación, sino que responde también a una necesidad. Nosotros ni vamos a ser tan talibanes de pensar que hay que hacer una especialización total de un territorio abandonando otras potencialidades que pueda tener, pero sí tratar de desarrollar aquello que sepamos hacer bien, tratar de hacerlo bien y especializarnos en eso. Pero como ya os digo, sin atarnos mucho las manos, porque también sabemos, y nos ha pasado en la crisis, que la excesiva especialización, al final eso ha supuesto que muchos sectores hayan muerto. Y luego un nuevo sistema de indicadores, es decir, es verdad que tenemos la obligación siempre de evaluar y de saber cuál es el impacto de la política pública en el territorio, ¿no? Que eso es en definitiva lo que todos perseguimos. Ponemos mucho énfasis en el proceso de planificación, vamos perdiendo fuelle en el proceso de ejecución y cuando llega el momento de la evaluación no lo hacemos. La novedad que incorporamos aquí es que se está construyendo un sistema de indicadores muy específico para valorar efectivamente cuál es el impacto que puede tener las actuaciones y las iniciativas que se han planteado en el plan de interior y decir también que hay indicadores que van a tratar de analizar cuál es el proceso de participación de la ciudadanía, los niveles de transparencia de la política pública, en fin, la verdad es que es una apuesta bastante interesante y bueno, y creo que necesaria, estábamos obligados a hacerlo, pero también os digo que me parece que es valiente, es la exposición de la política pública como tiene que ser hacia el administrado. Yo con esto creo que terminaría. Yo espero haber abierto boca para que de verdad indaguéis, bueno, aparte del tiempo que tendremos ahora de poder hablar, pero que podáis indagar a través de la página web Turismo Nuevas Ideas. Está abierta la posibilidad de que hagáis las aportaciones que consideréis interesantes y, bueno, yo como coordinadora del plan me pongo a vuestra disposición para poder atender aquí y en otro momento las consultas que deseéis. Mis coordenadas están ahí en esa web, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, para quien no lo saben, la OMT es agencia especializada de Naciones Unidas, de hecho la única que está en España. Somos uno de los pocos países donde hay agencia de Naciones Unidas. Tiene su sede en Madrid, es básicamente, siendo Naciones Unidas, una agencia donde los Estados miembros son sus actores principales. Hay casi 160 Estados miembros, o sea, es universal, pero también hay un lugar para los que llamamos miembros afiliados, es decir, el sector privado, que tiene también un rol dentro de la Organización Mundial del Turismo, lo que es normal en un sector como el nuestro. Bien, una pequeña introducción sobre
lo que significa el turismo a nivel global. Aquí algunos datos: 5% del Producto Interno Bruto a nivel global, uno de los principales generadores de empleo en el mundo, 1 cada 12 trabajos es generado por el turismo, producto principal de exportación por más de una tercera parte de los países en vías de desarrollo y 30% de las exportaciones mundiales de servicios. La evolución del turismo es también, creo, un hecho impresionante. Vemos en esta gráfica, había poco menos de 25 millones de turistas internacionales al inicio de los años 50. El año pasado ha habido 1.000 millones de turistas internacionales. De hecho, en el Museo del Prado se hizo una pequeña ceremonia simbólica recibiendo al 1.000.000.º turista, una señora inglesa muy sorprendida de recibir tanta atención, no sabía qué es lo que había hecho, pero bueno, queríamos simbolizar, nuestro secretario general y ministro de Industria y Turismo, un poco haber logrado este resultado. Y la previsión, como veis, es que habrá 1.800 millones de turistas internacionales en el año 2030, a los que hay que agregar aproximadamente entre 4 y 5.000 millones de turistas domésticos que viajan dentro de su propio país. Entonces, un enorme fenómeno, un fenómeno de grandes repercusiones económicas y sociales, pero evidentemente un fenómeno que requiere actuaciones importantes sobre el plan de la sostenibilidad. En lo que va de año, a diferencia de otros sectores, el turismo ha mantenido un crecimiento, hasta un crecimiento que ha ido un poco más allá de nuestras propias previsiones. Entre enero y agosto, a nivel global, el turismo ha crecido más del 5%. Y en Europa, que es, como ya sabéis, un destino ya establecido, ese porcentaje ha también rebasado el 5%. En los años de la crisis, de hecho, el turismo ha sido el sector que quizá menos ha sufrido la crisis. Solamente en 2009 ha habido una baja que se ha recuperado. Si comparamos con otros sectores, la automoción u otros, donde ha habido pérdidas de 30 a 40%, podemos decir que el turismo ha ayudado realmente en muchos países, yo diría incluyendo España, a compensar algunos de los momentos más dramáticos de la crisis económica que nos ha afectado y que nos sigue todavía afectando en parte. Lo que quería hacer ahora brevemente es el contexto del Mediterráneo, del que estamos hablando. El Mediterráneo representa, de hecho, el más grande destino en el mundo, con casi 320 millones de turistas internacionales, representa el turismo 12% de las exportaciones y cada año hay aproximadamente 10 millones de nuevas llegadas. Si vemos la distribución del turismo en el Mediterráneo, vemos que hay los grandes destinos maduros, España, Francia, Italia en la parte norte, que tienen de hecho una densidad de más de 30 millones de turistas anuales y que representan a ellos solos más de la mitad, y después una serie de destinos, algunos más tradicionales y otros emergentes, que representan también cierta diferencia de densidad, como podéis ver según la diferencia de color. Yo creo que esto es importante para dar un poco una perspectiva también. Se entiende, uno de los objetivos del foro es una planación, una estrategia a nivel global del Euromediterráneo. Yo creo que es importante tener claro lo que es ahora la distribución actual. Y si vemos los crecimientos, algunos países emergentes, Croacia, Montenegro, Serbia, etcétera, han crecido en los últimos 15, 17 años a más del 10% anual, mientras destinos maduros, lo que es normal esperarse, como España, Francia, Italia, han crecido aproximadamente entre un 3 y 4%. Y la previsión de la OMT es que el Mediterráneo alcance aproximadamente 500 millones de turistas en el año 2030. Eso nos presenta evidentemente una serie de retos. Yo enumero solamente algunos: la situación económica, el aumento de la competencia, el cambio en el modelo turístico de los consumidores y nuevos modelos de negocio, pero bueno, los que nos concierne un poco hoy es la sostenibilidad. Yo mencioné solamente algunos de los aspectos: preservación del patrimonio natural y cultural, cambio climático, pero evidentemente muchos otros. Digo algo sobre todo sobre cambio climático porque aquí hemos hecho un análisis muy detallado que nos indica que el Mediterráneo, junto con algunas zonas del Caribe y del Océano Índico, es de hecho una de las zonas calientes y de máxima vulnerabilidad al cambio climático. Y analizar únicamente algunos de los impactos: evidentemente el aumento de temperatura ha
tiene una influencia sobre los flujos turísticos, sobre todo de países más fríos del norte de Europa. El riesgo de incendios, hemos visto ya en países como Grecia y otro el aumento de incendio, sequía, problemas de escasez de agua, erosión de playas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo abordamos desde la OMT el concepto de la sostenibilidad? Yo creo desde un punto de vista global y desde un punto de vista local. Desde un punto de vista global, lo que hemos hecho es participar en un ejercicio que se llevó a cabo en Naciones Unidas a partir de 2009 y que terminó en 2011, que es analizar un modelo económico desde una perspectiva de la economía verde. Y hemos trabajado en particular en la OMT en lo que era el capítulo de turismo, que hemos después ampliado en una publicación que está disponible, como veis aquí, que se lanzó aproximadamente hace un año. En primer lugar, decir que cuando hablamos de economía verde no nos referimos exclusivamente a aspectos medioambientales, sino también los aspectos mejora del bienestar humano, reducción de desigualdades, son de hecho a la base de un concepto de la economía verde. Y finalmente, entre las conclusiones a que hemos llegado en la evaluación de turismo en la economía verde, tres aspectos claves: la mejora de acceso a herramientas y financiación para pequeñas y medianas empresas, políticas públicas que incentiven inversión privada en el turismo verde y apropiada planificación de destinos y estrategias de desarrollo. Algunos de los mensajes claves es que, de hecho, el turismo verde tiene la potencialidad de desarrollar más y mejor del turismo business as usual en un modelo corriente, que la inversión verde puede, de hecho, reducir costos, que hay una demanda en el mercado para un turismo más verde y sostenible, que el sector privado está ya jugando, pero tiene que jugar un rol más importante, y evidentemente señalamos algunos de los retos principales, que son el primero, y diría, energía y emisiones de gas de efecto invernadero, consumo de agua, gestión de residuos, pérdida de biodiversidad y gestión efectiva del patrimonio cultural. Muy brevemente, el modelo que hemos desarrollado nos indica que en un escenario verde, que representaría una inversión relativamente limitada del 0,2% del PIB, podríamos tener unos resultados, los que se indican en la parte izquierda, de hecho de reducciones, ya sea de crecimiento de consumo de energía, de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de agua y un mejor tratamiento de hechos sólidos, frente a otro escenario que, sin embargo, a paridad de inversión o even a inversión superior, nos produce una serie de impactos negativos, crecimiento de consumo de energía, de CO2, etcétera. Bien, decía antes que, antes de ver lo que serían un enfoque global, el de indicadores y observatorios, ver cómo se ha enfocado el debate del turismo en el ámbito más amplio de la sostenibilidad. A partir de la cumbre de Río 92, que cuando, digamos, conceptos de sostenibilidad han entrado ya en la política nacional y global, ahí es donde también el turismo ha empezado a identificar algunos de sus objetivos, y vemos una serie de elementos: el Código Ético Mundial por el Turismo, aprobado en 1999, Año Internacional del Ecoturismo en 2002, Consejo Global de Turismo Sostenible, etcétera, hasta el año pasado la cumbre en Río +20, donde de hecho al turismo se le reconoce en dos capítulos del plan de acción, el documento futuro que queremos, se reconoce la importancia y la capacidad que el turismo tiene de ser un sector de desarrollo y la necesidad de apoyar inversiones y desarrollo de turismo sostenible. Este contexto global, creo, no podría asegurar un progreso hacia la sostenibilidad si no fuera acompañado por un enfoque local. Un trabajo hecho hace algunos años desde la OMT es sobre la identificación de un menú extremadamente amplio de indicadores, seleccionables por los diferentes destinos a según de su propia necesidad, y que ha servido de referencia también para muchos otros trabajos en indicadores, incluyendo el de la Comisión Europea que se acaba de finalizar. Y finalmente, una metodología de aplicación de estos indicadores que hemos llamado Observatorio de Turismo Sostenible.
Esos observatorios quizás pueda ser paradójico, pero el mayor número hoy día existe en China. China quizás por la presión de su propio turismo doméstico, más de 4.000 millones de viajes anuales en China, ha tomado nota y conciencia de la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad. Tenemos 5 observatorios de turismo sostenible en China, uno que ha abierto en las Islas del Mar Egeo en Europa el año pasado. Tenemos una conferencia en el mes de diciembre donde sabemos que hay destinos españoles interesados en implementarlo y queremos que es una metodología para guiar el destino y darle instrumentos para identificar sus propias vulnerabilidades e identificar objetivos y acciones para mejorarlos. Y finalmente referirme a una experiencia relativamente reciente en los criterios globales de turismo sostenible y el Consejo Global de Turismo Sostenible, en el que la OMT, pero también una amplia representación del sector privado participan, y que ha querido, de alguna forma, esta es la página web, hemos elegido este logo del Travel Forever para indicar que si queremos seguir viajando tenemos que ser más sostenibles. Y la idea ha sido de distilar criterios basados también en este amplio menú que os indicaba antes, pero también en experiencias de muchos programas de certificación, tratar de distilar en 40 criterios fundamentales lo que sería turismo sostenible. Un instrumento que es disponible para pequeñas y medianas empresas, pero también para grandes compañías y también para el público en general, para entender cómo se traduce este concepto a veces bastante poco claro de lo que quiere decir la sostenibilidad. Y el Consejo Global y los criterios tienen en este momento una serie de actividades y de planes. Criterios para hoteles y turoperadores ya se lanzó en 2008, los criterios para destinos se han lanzado el mes pasado y hay una serie de actividades de establecimiento de estándares, educación, acceso a mercado y destinos y finalmente acreditación, pero un poco el mensaje principal de esta iniciativa es que la sostenibilidad no es la otra cara de un crecimiento económico, sino que sostenibilidad equivale a calidad y por eso representa el futuro para muchos destinos. Bien, en conclusión, yo diría por el tiempo apremia, si queremos hacer un análisis de lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, yo diría que ha habido un avance importante en el reconocimiento del turismo como un factor de desarrollo y un sector que puede contribuir al alivio de la pobreza y ha salido de ser considerada como una pura actividad de diversión a ser considerado como un sector extremadamente importante. Ha habido avances, yo creo, en la creación de conocimientos y de metodologías para la implementación del turismo sostenible. La OMT, pero muchas otras organizaciones han avanzado muchísimo en ese tema. Un tercer punto, ha habido un avance importante en el compromiso por parte del sector privado, grandes compañías y pequeñas compañías hoteleras. Creo que asumen hoy en día la necesidad de la sostenibilidad y muchas, la mayoría de ellas, de hecho, tienen un programa de turismo sostenible al interior de sus propias estructuras. Sin embargo, cuando vemos a nivel de la implementación de la sostenibilidad, el resultado es un poco mixto. Vemos algunos buenos resultados, pero en muchas otras situaciones queda mucho por hacer. Y con esto concluyo mi presentación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Luigi Cabrini, al igual que a Susana Ibáñez. Y ahora tendría la palabra Carlos Bacerot Antón, jefe de servicio de la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga. Muy bien, buenos días a todos. Digamos que ya hemos establecido un poco lo que es el marco conceptual, donde se mueve el turismo. En el caso nuestro, nosotros somos los ejecutores. Nosotros somos los que ejecutamos y llevamos dentro de ese marco que se establece a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional, por supuesto, hacemos cosas. La primera parte es que tenía... Si me ponen de lado... Perfecto. Vamos a ver si nos sincronizamos. En cuanto a la foto esta de la Gran Senda, y es por empezar por el final, es la estrategia que decidimos en Diputación y es la apuesta que antes nuestra diputada Marina os comentaba.
Evidentemente, para llegar al punto de ejecución que hemos llegado, y ya como elementos clave, como se nos pide en el fórum, deciros que aquí llegamos tras la ejecución. Estamos ejecutando pues 5 planes de dinamización turística. Son planes que se financian entre 3 administraciones, concretamente central, autonómica y la local, en nuestro caso la Diputación. En el caso de la parte nacional va con fondos FEDER, lo cual quiere decir que tenemos todo el amparo de la Unión Europea para ejecutar este tipo de cosas, ¿no? Son 13 años que llevamos ejecutando, y eso nos ha servido de campo de batalla para tener muchísimas experiencias, unas positivas y otras negativas. También es cierto que lo que hemos aprovechado es para tener muchísimos amigos que nos han ido acompañando sobre en qué cometemos errores, qué tenemos que hacer. Prácticamente hemos cubierto toda la provincia de Málaga. Empezamos con Sierra de las Nieves, continuamos con Axarquía, Guadalteba, Guadalhorce, Serranía de Ronda, y ahora estamos en la comarca norte, ¿no? En Sierra Norte. Nuestra actual apuesta en ejecución ha sido unir, mediante un hilo conductor, que es el senderismo y el territorio, dotarlos mediante ese hilo conductor el deporte, el medio ambiente y el turismo, y de una forma empaquetada transformarlo todo en un recurso turístico que va a ser la Gran Senda de Málaga. Esta Gran Senda es una estación que está enmarcada en un proyecto europeo, un proyecto IDARA, POTEFEX, lo cual quiere decir que tenemos relaciones con nuestras fronteras exteriores y, por tanto, como decía antes, con los mismos planes de dinamización turístico, tenemos todo el amparo de la Unión Europea para trabajar. Básicamente estamos trabajando en la línea de desarrollo sostenible en cuencas fluviales y su entorno. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia para hacer estos 300, 650 kilómetros, 710, todos los días tenemos algún kilómetro más, ¿no? Pues transformar toda esta infraestructura en una infraestructura deportiva, en la que cuelgan muchos senderos de pequeño recorrido y senderos locales. ¿Y por qué lo hemos transformado en una infraestructura deportiva? Pues básicamente porque los senderos tienen que aportar seguridad. Para ser un camino que fomente el desarrollo sostenible tienen que ser seguros, y para ser seguros tienen que estar señalizados, y así alguien se responsabiliza de todo aquello de lo que ocurre. Esta gran senda que hemos creado es una autopista entendida como gran recorrido. Ante María tiene su matrícula, el GR249, que nos tiene que llevar a conocer espacios mágicos que ya los conocemos por estos planes de turismo que antes os comentaba, que nos permite acercarnos de una forma diferente a los pueblos y a sus habitantes, y que ofrece como gran valor añadido la enorme riqueza medioambiental de la provincia de Málaga, a la que ya podemos unir la parte deportiva, la cultural, la gastronómica. Hoy en día el turista, como bien sabemos, cada vez es más independiente y, por lo tanto, cuando viaja lo quiere conocer absolutamente todo. Y si somos capaces de activar el mundo de sensaciones y transmitirlo a la sociedad, se creará riqueza y se creará empleo. En esto consiste la sostenibilidad y en eso consiste nuestro proyecto. A ver. Esta. En la búsqueda de la sostenibilidad tenemos claro que es la que va a incrementar la competitividad, también como elemento clave que se nos solicitaba, ¿no? Al apostar por la Gran Senda, sabemos que ofrecemos al mercado un producto único, basado en el excepcional clima de Málaga, sobre todo en el periodo no estival. El clima de Málaga es fantástico hoy. Estamos dando a conocer al turista y a la propia población local la gran riqueza medioambiental de una provincia que, si no lo sabéis, es la segunda más montañosa de España. Luego viene la pregunta del millón: ¿quién es la más montañosa? Bueno, pues Huesca, Alicante, Castellón. Allá donde lo miréis, pues veréis que unos dicen que es Málaga y otro que es Castellón. Vamos a dejarlo que somos la segunda más montañosa, lo cual nos da poseer de un valor paisajístico y medioambiental, que es lo que con esa gran senda vamos a conectar para que todo el mundo lo pueda conocer y generar básicamente riqueza y empleo. Hemos dicho que lo hemos hecho a través de nuestras cuencas fluviales y su entorno. Cuando hablamos de sostenibilidad, hay que tener claro que es imposible, como dicen mis compañeros de medio ambiente, entender el paisaje mediterráneo sin la intervención del hombre. Pero sabiendo esto, tenemos que reflexionar sobre la capacidad de carga
y eso lo digo yo en mi parte de economista, a la que podemos y queremos someter al territorio, a nuestros recursos. Quizá, como muestra la foto, solo queremos conocer la fauna, la flora. Tenemos una enorme diversidad y tenemos que intentar que esa carga, esa presión que ejercemos, no se haga sobre el mismo producto. A veces nos ha pasado, en el caso de Málaga, quizás nos hemos concentrado excesivamente en playas, en golf, en salud. Esa gran senda conecta lo que es el interior con el litoral. Quizás como ejemplo de eso que no debemos hacer, y Vicente Granado os dará la solución final, en una etapa en la consejería teníamos un problema con dónde embarcábamos al final a los campos de golf, donde ya sabéis que hay una tremenda presión, aunque antes me decía mi diputada que efectivamente hay mucha gente del medio ambiente que ha trabajado en campo de golf, ¿no? Pero teníamos un problema que no sabíamos ni siquiera dónde ubicarlo, ¿no? No sabíamos si era deporte, si era oferta turística. Al final, en la etapa de Vicente como secretario general en la Junta de Andalucía de Ordenación Territorial y Urbanismo, se quedó la cosa si al final los campos de golf terminaban en ordenación territorial o no. Al final no lo voy a contar, puesto que Vicente, si tiene tiempo, luego os contará el porqué. Es por eso que la estrategia que estamos ejecutando en la Diputación tiende a no presionar el mismo producto, sino a trabajar en la diversificación. Os voy a poner un ejemplo, que antes ha salido, que es el Caminito del Rey. El Caminito del Rey, estamos en ello. De hecho, el estudio económico, dentro del punto de vista de no carga, de la capacidad de carga que debe tener, es una infraestructura hidráulica que está enmarcada en un paisaje fantástico que es el Gaitanejo, ¿no? Gaitanángel y Gaitanes, ¿no? La presa hasta el desfiladero del Chorro en Alhora. Estamos intentando, y así está puesto en nuestro estudio económico, de que una vez que se haga la visita sea cada 20 minutos entre un grupo de 20 o 30. Porque lo fundamental no es que la gente pase por el Camino del Rey, sino que la gente disfrute del Camino del Rey y de todo lo que está por encima del Camino del Rey, de ese paisaje medioambiental. Es decir, sabemos dónde nos movemos, tenemos que concretar qué queremos, estos son los marcos un poco más políticos, y entonces podemos moldear el territorio para usarlo como componente fundamental de una oferta turística y, en consecuencia, como recurso generador de empleo. Hay un sitio para todo. Debemos ser selectivos, debemos ser respetuosos, debemos ser inteligentes y debemos ser conscientes de qué es lo que tenemos y hasta dónde queremos llegar. Finalmente, claro, ¿cómo llegamos hasta aquí? Yo he dicho al principio que nosotros somos los ejecutores. No es cierto, no es cierto, y por eso empecé por el final. El principio es que hay que establecer una hoja de ruta en la que marca esos elementos clave para al final poder hacer cosas. En materia de turismo tenemos que tener claro al planificar que esto es como hacer un puzzle. Es un trabajo que al final se ve muy claro, pero tenemos que tener muy claro dónde vamos colocando cada pieza. No hay que tener ninguna idea preconcebida al planificar, pero sí hay que saber cómo se mueve el mercado, las instituciones que tienen algo que decir, qué piensa la población local. Hay que conocer el territorio y su singularidad. Casi todo pasa por concretar un proyecto, que es el que hemos planificado, cuya última finalidad es recuperar algo de ese territorio. Pero hay que preguntarse qué territorio queremos recuperar. ¿Queremos recuperar algo local, algo nacional, algo regional, algo provincial, algo comarcal? Tenemos que saber, cuando decidamos qué territorio queremos recuperar, quién ejerce las competencias sobre ese territorio. Pero el territorio, turísticamente hablando, no solamente es el espacio que ocupamos, sino qué hay sobre él, los recursos, las personas, sus costumbres, su tipismo. Eso es lo que diferencia un territorio de otro. Y en su conocimiento y el respeto es donde ya se empieza a recuperar buena parte de ese territorio. Es cierto que un territorio siempre es recuperable, pero también es fundamental que tengamos claro que no todo territorio es turístico. No dirijamos nuestros esfuerzos a misiones imposibles. No olvidemos que sin financiación no hay inversión. Hay que ser sensatos a la hora de planificar.
Hay que poner en valor lo que ya existe, y más ahora, ya que en estos tiempos la financiación que tenemos es escasa. Quizás esta crisis financiera que sufrimos nos obliga a ser selectivos y tengamos que decidir en qué se invierte y en qué no se invierte. Ya no vale el café para todos. También hay que ser creativos e inconformistas. Lo fundamental es saber lo que ya tenemos, lo que ya existe, nuestros propios recursos y tener clara la meta, que es la foto final del puzzle. Todos sabemos lo que decía Machado, de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues ese es nuestro gran puzzle, ese es nuestro gran sendero y ese es nuestro proyecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La siguiente intervención vendrá del ámbito universitario. Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Buenos días. Muchas gracias por invitar a la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga a este fórum, a este ecofórum. Yo voy a ser breve, me voy a ceñir un poco a una serie de reflexiones que creo el planteamiento que me comentaron para la mesa redonda sobre los elementos clave de las políticas a aplicar para turismo sostenible en la zona euromediterránea. Lo primero que nosotros vamos o lo que voy a plantear, ¿funciona? ¿Está? Lo primero que voy a plantear, voy a partir, y además tenemos un compañero de la Organización Mundial del Turismo, de la definición que existe de turismo sostenible, que ya se ha repetido, aunque la que ha planteado el concejal Raúl no es la misma que la que plantea la Organización Mundial del Turismo, que como veis ahí es aquel turismo que se hace, digamos, con un análisis con repercusiones actuales y futuras, tanto económicas, sociales, medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, el entorno y las comunidades anfitrionas. Yo creo que esta definición de la Organización Mundial del Turismo es muy importante. ¿Por qué? Porque para mí y para los grupos en los que trabajamos en la facultad, se hace una clara distinción, o debe hacer una clara distinción entre dos partes. Por un lado, estamos hablando de turismo sostenible, también turismo responsable, pero, digamos, se están haciendo determinadas políticas hacia un turismo muy particular en el que se desarrollan determinadas actuaciones, como por ejemplo lo que se están poniendo de relieve, y ahí he puesto la transparencia, como los hoteles responsables, actuaciones locales determinadas, pero realmente el problema creo que radica en saber qué es un destino o qué es un territorio sostenible. Entonces, para aplicar ese tipo de política hay que tener en cuenta bastantes parámetros que no son tan fáciles y que desde el mundo del turismo a veces nos sentimos bastante solos. ¿Por qué? Desde el ámbito universitario y desde el ámbito político también, desde mi punto de vista, y abro ese debate, ¿no? Y quiero abrir ese debate que es interesante, a establecer políticas turísticas que no están coordinadas con otro tipo de políticas. Es imposible llevar en definitiva o conseguir un destino turístico sostenible. Podremos conseguir políticas de realizar turismo responsable o turismo sostenible particulares o en determinados ámbitos, pero es bastante complicado en las circunstancias que está, y lo cual quiere decir que digamos que es sobre lo que hay que trabajar. Bien. Perdón. Bien, yo en ese ámbito, perdona que se me ha parado la transparencia, en ese ámbito es importante saber que habría que tener dos líneas grandes de actuación. Por un lado, hay que trabajar sobre aquellos destinos que están degradados, que son maduros, ahora veremos algunas, y ya me imagino algunos pensarán sobre ellos, y otros sobre los destinos emergentes, para no cometer los mismos errores. Entonces, digamos, hay que establecer un grado de sostenibilidad. Por un lado tenemos la sostenibilidad fuerte, o la sostenibilidad, digamos, que es donde nos encontramos, hacemos políticas, donde están realmente los ecosistemas intactos, y entonces hay que practicar o aplicar políticas para no repetir lo mismo que se han hecho en otros momentos. Y por otro lado hay una sostenibilidad débil, que son aquellas en las cuales ya el capital está prácticamente destrozado, o el capital está realmente restringido y es muy difícil de actuar. Entonces, en este caso,
yo pongo este gráfico, que además está desde el año 95, como se ha adaptado, donde en medio está el turismo, pero el turismo en sí mismo, y eso es lo que nos repiten continuamente, es algo interdisciplinar. Es decir, aplicar políticas turísticas determinadas en un ámbito sin tener en cuenta las políticas de leyes, instrumentos, planificación, el medio económico, como veis ahí, servicios, bienes, el medio ecológico, políticas que no están o no son competencia realmente de la política turística, o, por ejemplo, que es mi ámbito de conocimiento, ya lo habéis visto, yo soy del área de tecnología, aunque ahora ocupo digamos, la representación de la facultad como decano, por ejemplo, el ámbito o el medio tecnológico, que tampoco estamos en un momento en el que podíamos hacerlo sostenible y creo que se está trabajando en hacerlo insostenible, ¿no? Y también, por ejemplo, el medio sociocultural. El turismo, por tanto, es el que debería de integrar todo ese tipo de políticas para poder llevar, digamos, unas actuaciones sobre destinos, por supuesto, turísticos sostenibles, que tuviera elementos dentro de él que son para realizar turismo responsable o turismo sostenible, ¿vale? Bien, es importante, por tanto, actuar sobre todo sobre los nuevos destinos. Lo que acaban de comentar de la capacidad de carga, hay que actuar sobre los nuevos destinos. ¿Por qué? Porque normalmente el turismo se asocia al valor económico y lo que se hace automáticamente es empezar alrededor de ese destino a construir, a crear una serie de infraestructuras que después rompe lo que es el propio ecosistema o el propio destino. Entonces yo creo que en principio lo que hay que crear es una necesidad, una planificación turística que evite lo que se ha hecho, y para ello yo siempre barro hacia mi tejado, como es lógico, ¿no? Para ello, ¿qué hay que apostar? Pues hay que apostar por observatorios turísticos y donde está el conocimiento turístico, en donde están las universidades, en los centros de investigación. Hay que aplicar y apostar por la transferencia de conocimiento y por los resultados de la investigación científica, y hay que poner esos resultados a disposición de los gobiernos y de las pymes, que son los que tienen que realizar realmente esas políticas turísticas. ¿Cuál es el problema? Que todos esos resultados de la investigación a veces pues no llegan o no al que tiene que desarrollar esa política, con lo cual nos quedamos dentro de actuaciones parciales, ¿no? Bien, yo he puesto este gráfico, me lo ha pasado estas tres transparencias me la ha pasado el Grupo de Turismo y Territorio de la Universidad de Málaga, que trabaja e investiga en él, en el cual he estado con ellos comentando sobre esta exposición, y veréis, y la reflexión que tenemos es que la verdad es que en la zona euromediterránea aplicar políticas conjuntas es bastante complicado, desde mi modesto punto de vista, ¿no? Nos podremos poner de acuerdo en determinadas cosas, pero son políticas muy complicadas. ¿Por qué? Porque los diferentes tipos de turismo existentes, sol y playa, culturales en toda la zona, pues han tenido durante mucho tiempo conflicto y uso del territorio. Por ejemplo, ahí veis una imagen de Benidorm del año 55 y del año 2005, ¿no? Actuar para ser esto un destino sostenible, pues la verdad es que es complicado desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero se puede hacer que los hoteles de ese sitio sean sostenibles. Todas esas actuaciones estamos de acuerdo, pero digamos, yo lo enmarco dentro de esas políticas que habría que hacer y a veces son políticas bastante complicadas, ¿no? En cambio, ¿qué ocurre además? Pues ocurre que hay otros destinos, como hemos visto, emergentes, que están surgiendo, en el cual se le pueden aplicar ese tipo de políticas, pero el problema es que compiten con los otros destinos que ya están maduros, y entonces lo que está ocurriendo es que hay una guerra o una competencia de precios, una competencia de rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando bajamos los precios, pues cada vez necesitamos más turistas para conseguir lo que realmente necesitamos digamos, mantener. ¿Y eso qué hace? Pues lo que hace es que, como tengo menos rentabilidad, pues, digamos, dedico menos a la sostenibilidad, como es lógico, porque no tengo rentabilidad. Bien, ahí tenéis una tabla que trabajó el Grupo de Turismo y Territorio sobre los ingresos de los establecimientos hoteleros a precios constantes del año 2006, digamos desde el 2002 al 2010, pero a precios constantes de 2006, se ha hecho una deflación y se ha calculado, lo tenemos datos hasta el 2010, que es cuando ya la investigación se para por sistemas de
de financiación, pero yo creo que es muy interesante, porque veis en una columna el precio medio de los hoteles, ¿no?, que está desde el 32,74 en el 2002 y en el año 2010 está en 27,37. Eso significa que para poder llegar o producir con los viajeros 1 millón de euros un hotel, en el año 2002 necesita 6.245 turistas, pero ya necesitamos 7.562 turistas. ¿Eso qué significa? Pues que cada vez que necesitamos más. Luego hablamos de sostenibilidad, bajamos digamos, no se puede competir por precio, hay que competir por otro tipo de características, ¿no? Porque si no, se hace todo insostenible, porque cada vez tendrán que venir más, y si las políticas no están coordinadas, pues tendríamos que diferentes administraciones, digamos, la capacidad de carga que tiene un territorio, pues tiene su límite, ¿no? Yo, por tanto, planteo que es muy importante para poder desarrollar políticas, primero en nuestro territorio y después, por supuesto, si somos tan fuertes de hacerlo en el Mediterráneo, la OMT sería una de las posibles o responsables de hacer esas políticas, ¿no? Pues está claro que ahí lo que hay que hacer, no hay más remedio, que el turismo no puede ir solo, tiene que ir con el resto de distintas administraciones, a nivel local, nacional y supranacional, por supuesto, pero además con política urbanística, con políticas de infraestructura, con políticas culturales, ¿eh? Si no sabemos, como dice él, dónde poner los campos de golf, imaginaros, ahora vamos a enseñar un gráfico también, de si nosotros hacemos una política turística y la política urbanística va por otro lugar, no podemos trabajar por la sostenibilidad. Nos cuesta bastante trabajo, ¿vale? Bien, por tanto, las estrategias políticas se deben basar, ya lo han dicho mis compañeros, no quiero extenderme mucho, pero sobre todo en sostenibilidad social. Está claro que el sistema debe garantizar las costumbres del territorio donde se está y además debe ser equitativo con la población local. Está claro que eso ya se ha planteado aquí. La sostenibilidad cultural, no voy a entrar en ella, la sostenibilidad ambiental, porque fijaros, todo el crecimiento ese de volumen, cada vez vienen más turistas, traemos más turistas, pero la rentabilidad no crece. Eso nos produce una insostenibilidad ambiental, porque tenemos que producir más energía, tenemos más gastos en recogida de basura, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso se hace más dentro del propio destino. La sostenibilidad, por supuesto, económico-empresarial, que esa es muy importante, que también es una tarea a la que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque los productos los generamos nosotros, pero, por ejemplo, no los vendemos nosotros. Es decir, generamos, ofrecemos, pero el que lo está vendiendo en el origen, no lo vendemos en el destino, aunque esto necesitaríamos más tiempo en otro momento para explicarlo, ¿no? Porque realmente los grandes turoperadores, las grandes OTA, que son las agencias virtuales de ventas, no tienen su sede en el territorio, sino lo tienen fuera incluso de España, con lo cual quiere decir que todo ese volumen de ingresos se está quedando en el origen y no en el destino, con lo cual en el destino viene gran cantidad de turistas y como veis, son cosas para reflexionar y sobre todo para que las políticas reflexionen sobre ese ámbito. Y por último, mi tema favorito, que yo siempre lo saco en todos sitios, ¿no?, es la sostenibilidad tecnológica. La tecnología, ya lo decís, ahora es muy importante para todo, es muy importante, pero también es muy importante planificar el crecimiento de la tecnología y la inversión en dicha tecnología. Uno no puede estar invirtiendo en algo que se queda, digamos, si no lo hace perfectamente, que se queda obsoleto dentro de 2 años. No, es que todo cambia mucho. No, perdona, hay determinados aspectos que yo puedo decirte que los grandes sistemas bancarios o los grandes sistemas de procesamiento no son de última generación, son de las generaciones de que yo no había nacido. Es decir, que hace ya muchísimo tiempo. Es decir, programaciones muy antiguas. ¿Qué ocurre? Se han programado de tal manera que sean sostenibles, tanto a nivel de infraestructuras tecnológicas como a nivel de software o de diseño del software en el propio destino. Así que hay que planificar todo eso. ¿Para qué? Para hacer una serie de actuaciones que revierten en las otras sostenibilidades. Por ejemplo, si yo hago un diseño tecnológico correcto, pues, por ejemplo, los proveedores de servicios y productos turísticos pueden ofrecer sus productos directamente a ellos evitando no totalmente, pero parcialmente la intermediación. O, por ejemplo, los intermediarios de aquí pueden trabajar desde aquí hacia afuera, vendiendo ellos mismos, no con los intermediarios de fuera. Y por último, pues por supuesto los destinos ofrecen las experiencias, todas coordinadas, la gestión de contenidos, porque la tecnología también hay que pagarla y mantenerla. Entonces, invertir en tecnología que no se puede mantener, pues significa que al final hay que cerrarla, igual que con unas casas o las actuaciones que antes planteaba. Bueno, en definitiva, que no quiero
hablar mucho más. En definitiva, las conclusiones, pues que yo creo que las actuaciones políticas en el área euromediterránea tiene que estar basada en la coordinación, pero primero hay que coordinarse dentro de los propios destinos y de las diferentes administraciones para establecer políticas coherentes, mejorar los canales de colaboración público-privada, apoyar también a la transferencia de conocimiento, a las investigaciones que se realizan bastante en las universidades y en los centros de investigación para sentirse asesorados los que tienen que tomar las decisiones políticas, aplicar sistemas tecnológicos sostenibles y optimizar sobre todo esos sistemas para la promoción y la comercialización. Aquí tengo una imagen, también me ha pasado el grupo de Turismo y Territorio, que yo creo que es muy interesante. Esto es la localidad de Estepona, y entonces esa es la planificación actual y la planificación que está prevista en los planes urbanísticos. Es decir, si nosotros estamos hablando de que queremos hacer un turismo, tendremos 3 hoteles responsables, 15, 20 hoteles responsables, pero va totalmente desligada la política urbanística con la política turística. ¿Vale? Simplemente en eso. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Para rematar esta primera parte del panel, tendrá la palabra Blanca Crosimuelle, jefa de programa de Turismo Cultural y de Ocio de la Unidad de Marketing en Nextur. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la organización, a Ecounión, para invitar a Nextur, y en este caso también a la Agencia Catalana de Turismo. O sea, llevo estos 2 trajes, ¿no? Un poco, y voy a intentar explicaros qué se está haciendo a través de esta red europea y cómo, de qué manera el turismo en Cataluña pues se encauza en esta red. Lo que os voy a un poco explicar es en qué se basa nuestra política de turismo sostenible y competitivo y cómo usamos la red de Nextur como puerta para entrar a Europa. Europa a veces es como un gran laberinto y la verdad que Nextur nos ha servido un poco como el hilo de Ariadna, poder llegar y descifrar cómo moverse dentro, ¿no?, de ese laberinto. Nextur es la red europea de regiones para un turismo sostenible y competitivo creada por 3 regiones. Las regiones son la región de la Toscana, estas 3 regiones que iniciaron este proceso, la PACA, que llamamos, que es el acrónimo de la Provence, Alpes y Côte d'Azur, y Cataluña. Esto se inició en el 2007 y en el 2009 ya se formalizó. Actualmente hay unas 27 regiones. A nivel de España está el País Vasco, están las Islas Baleares, está Cataluña. Y desearíamos que entrasen más regiones también a formar parte de esta red, ¿no? Va creciendo poco a poco, pero muy consistentemente. Entonces, esas 3 regiones entendieron la necesidad de cooperar a nivel europeo en materia de gestión de políticas de turismo sostenible en el territorio y fueron apoyadas por la Comisión Europea. Rápidamente, un número considerable de regiones europeas se adherieron a la red, así como universidades y centros de investigación, también asociaciones y cooperativas, representando a la empresa turística. De esta manera, en nuestra red encontramos los actores principales del sector turístico, desde el punto de vista político, académico y empresarial, o sea, desde el punto de vista del sector público y el sector privado. De hecho, es una participación activa de estos diferentes actores a niveles de gobierno que lo que buscan, de hecho, es un diálogo social, más este partenariado público-privado. Los objetivos de la red es desarrollar un desarrollo de un marco importante favoreciendo la cooperación regional a nivel europeo, investigar y analizar modelos de gestión de turismo sostenible y competitivo, y reforzar el rol, el papel y la participación de las regiones en la política europea de turismo. Como os dije, esta red fue fundada en el 2007, sobre todo, aparte de estos 3, fue la Toscana quien tiró mucho de esta red, y el 2009 ya se dota de personalidad jurídica belga, con secretariado permanente en Bruselas, representando así a los miembros ante las instituciones europeas. Esta red se autofinancia. Cada miembro paga una cuota
y de esta forma muestra su compromiso para las políticas territoriales de turismo sostenible. La mayoría de regiones, el 95%, son costeras, pero la mayoría, lo importante es que todas estas regiones que configuran Nextur, digamos, su objetivo es turístico. Por ejemplo, también se encuentra, como ya he dicho, aparte de la Toscana, está Ile-de-France, está Véneto, está Escocia, está Istria, en Croacia, bueno, y toda una serie de regiones que podéis consultar en la página web de Nextur y lo podréis encontrar. ¿Por qué una red de regiones? Básicamente porque la competencia política regional, ¿no? O sea, a nivel de región no hay esta competencia de poder trabajar en implementar políticas en materia de turismo sostenible, en materia de financiación y en gestión de proyectos, dado su posición, ¿no? Esto nos permite reunir los actores locales de turismo, apoyar a los destinos y controlar su desarrollo, crear vínculos entre los niveles nacionales y supranacionales y también a nivel local, liderar la creación de partenariado público-privado, benchmark, o sea, conocer y cooperar a nivel internacional con otras regiones y gestionar los fondos europeos estructurales. Las actividades de Nextur las podríamos resumir a nivel de conocimiento, muchos intercambios de análisis, evaluación de buenas prácticas, conocer los diferentes actores, o sea, los diferentes stakeholders, los diferentes, digamos, alojamientos, las diferentes empresas que están detrás de todos ellos, con el objetivo de luchar contra la estacionalidad, preservar el patrimonio cultural y natural y también, muy importante, la movilidad accesible que sea universal. También otra de las actividades conjuntas que hacemos es encontrar actividades de partenariado, o sea, para los proyectos europeos, pues buscar socios, poder presentar conjuntamente diferentes proyectos. Como conocemos los interlocutores, es más fácil luego poder presentarnos a estos proyectos. La visibilidad la trabajamos a través de las buenas prácticas que se van analizando en las diferentes regiones, se publican en la red Nextur, cuenta con una base de datos, y aparte de los newsletters y toda la difusión que hace el mismo Nextur en los diferentes eventos. También es importante el posicionamiento, digamos, la representación de la posición de Nextur para la elaboración de la política europea en turismo. De alguna manera, la Comunidad Europea, en ciertos aspectos, va pidiendo a Nextur su colaboración. Por ejemplo, en consultas populares o consultas públicas de diferentes temáticas. Y el último punto que yo creo muy importante es la expertise. O sea, el hecho de compartir, como he dicho, el conocimiento. Es una cooperación interna que lo que hemos hecho es crear diferentes grupos de trabajo dependiendo de los intereses de cada región. Estos grupos de trabajo, que llaman las Task Force, lo que acaban de hacer es centrándose en un tema vinculado a la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde uno de indicadores, que como ya ha salido anteriormente, indicadores es el tema del día. En la Comunidad Europea están con los indicadores en turismo locos, por así decirlo, ¿no? Están buscando que puede haber estas líneas de comparación de indicadores entre los diferentes destinos turísticos a nivel de toda Europa, que no existe, porque cada uno va trabajando sus indicadores y hay que trabajarlos de una manera transversal. Entonces, están dando mucho apoyo a esta Task Force de indicadores, en la cual también la OMT, de alguna manera, participa y hay contacto con estas grandes, digamos, organizaciones. Lo digo porque es interesante que lo tengan en cuenta, porque hay un nivel que son las regiones, pero hay este nivel también de miembros asociados, que a nivel de España está la Universidad de Gerona y Deusto también, pero también podría estar una Universidad de Sevilla, una Universidad de Málaga, o sea, todo lo que propecie, ¿no?, encontrar estos indicadores. Después, otro de estos grupos de trabajo es la accesibilidad. La accesibilidad también se ha estado hablando, porque en sostenibilidad estamos hablando de accesibilidad. Bueno, es que todo está dentro de este gran paraguas que es el turismo responsable. Y al fin y al cabo, todo se mueve aquí dentro y es una necesidad. La accesibilidad pasa lo mismo. Cada región tiene su legislación respecto a la accesibilidad, ¿no? Cada región española tiene la suya. Pues a nivel de Europa cada uno tiene lo suyo. Y lo que estamos aquí intentando hacer con las regiones que pertenecemos en esta Task Force, que en este caso está Véneto, Ile-de-France, Escocia, Midi-Pyrénées y no recuerdo la otra,
es encontrar, Flandes también está, encontrar modelos, o sea, maneras de poderlo trabajar de una forma también transversal. Porque, por ejemplo, Flandes está muy bien posicionado todo lo que ha hecho a nivel de accesibilidad, a nivel de no ya únicamente de urbanismo, sino de posicionamiento y estructuración del producto turístico a nivel de Flandes. En cambio, nosotros, por ejemplo, en Cataluña, pues somos más fuertes en comunicación. Hemos detectado cuáles son los recursos accesibles de Cataluña a través de una página web, muy importante las nuevas tecnologías que ayudan a que la información sea también accesible, no solo el sitio, no solo el patrimonio, no solo los espacios naturales, sino la información. Entonces, vamos intercambiando estas experiencias y la Comisión Europea también nos ha pedido poder estar presente en el seguimiento de esta Task Force por todo lo que se va avanzando. Y otro elemento que ha salido dentro de accesibilidad, los indicadores. Otra vez, ¿no? Están insistiendo muchísimo en tema de indicadores. Y después hay también otras Task Force, que serían las de rutas europeas, donde ahí también tenemos como partenariado el Consejo de Europa. Otra que es el Blue Growth, el crecimiento azul, que lo llaman, que también se está trabajando. Y bueno, siempre con esta cooperación externa de grandes organizaciones como OMT o puede ser también la ENAT. ENAT es la Asociación Europea de Turismo Accesible, ¿no? Por el caso de accesibilidad, o la OITS de Turismo Social, etcétera, etcétera. Y entrando por accesibilidad, quizás es por donde nosotros, desde la Agencia Catalana de Turismo, hemos estado trabajando más, ¿no? Porque para nosotros, como he dicho, la accesibilidad forma parte de este concepto de turismo responsable, que dentro encontramos también este turismo social, pero también encontramos la sostenibilidad. Y lo estamos trabajando a nivel transversal. Todo se basa un poco en esta declaración de Ciudad del Cabo del 2002, ¿no? Donde se pusieron un poco las bases, ¿no? De qué era el turismo responsable. En base a esto se ha estado trabajando desde hace poco, vamos a ser sinceros, no es que llevamos 5 años trabajando en sostenibilidad en Cataluña, no, no, no. A nivel de turismo, desde hace, yo creo, 2 años más o menos, ha empezado un nivel fuerte de concienciación a nivel de la administración turística. Esto se ha podido plasmar en el plan estratégico, que ha sido del 2012 al 2016, pero es un plan estratégico con una visión 2020. Se ha querido, para poder implementar todo lo que son políticas sostenibles, a corto plazo no sirve. No podemos hacer cosas a corto plazo. Entonces, darle una visión a largo plazo, ir trabajando estos planes estratégicos hasta llegar al 2020. Esto a nivel de estructuración, de Dirección General de Turismo, pero como agencia, que yo estoy en la agencia, que es la promoción turística, ¿cómo podemos implementar? Porque al fin y al cabo somos quienes nosotros estamos trabajando con el día a día, con los diferentes programas que tenemos, con las empresas directamente, ¿no? Como los clubs de producto o mesas de trabajo que interactuamos con los empresarios, con las universidades, que los tenemos también dentro. Pues hemos tenido que realizar un plan de marketing de una duración de 3 años para poder ir implementando todo lo que nos va dictando este plan estratégico basado a nivel transversal con la sostenibilidad. Entonces, hemos cambiado el paradigma de trabajar. Hasta ahora trabajamos mirando la oferta de Cataluña, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en Cataluña? Tenemos el modernismo, vale, tenemos Gaudí, tenemos unas playas, tenemos la montaña y vamos haciendo promoción de todos los recursos por igual y repartiendo los mismos recursos de alguna manera para hacer esta promoción. Entonces, el cambio de paradigma es que ahora vamos a trabajar enfocados a la demanda. Ese turista, esa persona que viene, ¿cuál es su interés? Entonces vamos a esforzar todos nuestros recursos a focalizarlos para que sean más eficientes. Y bueno, estamos justo en este momento en este cambio. Y creo que, no sé si hay alguna cosa. Sí, otro de las líneas que en base a todo esto que estamos hablando, ha salido ese compromiso. El compromiso, tiene que haber un compromiso por parte de la Administración, tiene que haber un compromiso por parte de las empresas privadas en torno a lo que es la responsabilidad, la sostenibilidad. A principios de octubre realizamos la 7ª Conferencia Internacional de Turismo Responsable en Barcelona y allí se firmó la Declaración de Barcelona. Se hicieron diferentes grupos de trabajo, esto lo podéis consultar, está online. Y lo que conseguimos es que la Administración, y digo conseguimos que la Administración, sí, yo estoy trabajando en la Administración, pero al mismo tiempo también trabajo por una red de turismo responsable fuera de la Administración, pero conseguimos que la Administración se sentara y firmara este compromiso,
que es también hasta el 2020, es a largo plazo, pero de alguna manera están diciendo vamos a intentar, ¿no?, a encontrar esas soluciones. Que el problema es, estamos hablando, ¿no?, mucho de turismo sostenible. ¿Qué hacemos? El turismo nos aporta riqueza, pero ¿de qué manera y cómo lo podemos hacer, ¿no?, de una manera más responsable y que llegue de alguna manera a todo el mundo? Pues bueno, terminamos firmando esta declaración y creo que es un pequeño paso importante de la Administración para ir haciendo. Bueno, muchas gracias.